Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, acá cumpliendo nuevamente con la cita de Jurídico y los televidentes que cada día nos escriben y nos aclaman más temas a nivel jurídico para resolverles todas esas inquietudes que día a día nos hacen llegar. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Blanquita, hoy vamos a tocar un tema muy especial que tiene que ver con los servicios públicos a nivel de Colombia, la ley 142 del 94. Veo que es otro tema de interés para la comunidad y la sociedad. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que nos han llegado para el día de hoy. ¿Cuál es el régimen jurídico de los servicios públicos en Colombia? Bueno, Blanquita, primero para poder, digamos, ubicar a nuestros televidentes y como tener la claridad de cuáles son, digamos, los derechos, las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, tenemos que tener en claro qué régimen nos está dando, digamos, la norma a nivel de los servicios públicos en Colombia. Primero que todo, Blanquita, nos regimos por la Constitución Política Colombiana. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Que estamos apalancados frente a nuestra norma principal, el servicio, la calidad y los derechos que nosotros tenemos. Otra parte es la ley 142 del 94, que está estableciendo las garantías a que tenemos derecho, cuáles son nuestras prioridades, la parte de facturación. Conglomeramos acá lo que son los servicios públicos. Se considera un servicio público aquel que me está generando, digamos, la optatividad de un mínimo vital como es el agua, como es el acceso a tener el servicio del gas, tener el servicio, digamos, de parte de la luz, la electricidad. Entonces, todos aquellos servicios que estén prestando, digamos, esa utilidad
a un usuario o a un ciudadano. Esa vendría a ser la protección que tiene el Estado frente al régimen jurídico que le da la horma. Vuelvo y digo, la Constitución Política nos protege, la Ley 142 y hay la Ley 143 también del 94, que está hablando también sobre los sistemas de interconexión, la parte, digamos, de la electricidad, la parte de la luz. Entonces, como bien es claro, y frente a esas inquietudes que nos hacían los televidentes, sí estamos protegidos, porque, pues, o sea, cuando fuimos a verificar, digamos, las consultas, nos decían, tenemos reclamos del servicio del acueducto, tenemos reclamos frente al servicio del gas, entonces sí tenemos protección para aquellos usuarios que tienen esas inquietudes o dudas o el manejo frente al servicio que se le está prestando, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Qué importancia tienen los artículos 368, 369 y 370 de la Constitución Política Colombiana? Bueno, Blanquita, como estábamos diciendo, ¿cuál es el régimen que nos protege a nosotros? El régimen normativo que nos protege para, digamos, la parte como usuarios. Es bien importante que las personas tengan en cuenta que la Constitución Política establece dentro de estos artículos los deberes y los derechos, como el artículo, digamos, 368, que está hablando sobre las entidades que podrán otorgar, digamos, los subsidios. Los subsidios hablamos cuando nos llega en determinada facturación, que tenemos un subsidio de, digamos, de 10.000 pesos, que frente a otra facturación también nos otorga ese servicio. Ese subsidio nos lo estaba dando en garantía la Constitución Política Colombiana en el artículo 368. En el artículo 369, Blanquita, ya nos habla sobre que la ley determinará los deberes, los derechos de los usuarios, el régimen que los va a proteger y las formas de participar frente a la gestión y la misma fiscalización que se realice a las empresas estatales cuando prestan este tipo de servicios públicos. El 370 ya nos establece un control, Blanquita, la inspección y vigilancia a estas entidades prestadoras. O sea, la misma norma dice, tienen deberes, sí, tienen derechos, pero a la vez nosotros como Estado también vamos a ejercer la vigilancia y el control frente a estas entidades, obviamente para que no se les dé la violación de los derechos, digamos, frente a estos servicios. También cabe resaltar, Blanquita, que el artículo 365 de la misma Constitución determina los servicios públicos, o sea, que tienen una finalidad sobre a nivel social como Estado. O sea, el Estado tiene esa finalidad social de proveernos este tipo de servicios, o sea, mirar el control también. Le atribuye que debe asegurar la prestación eficiente. O sea, miren, dense en cuenta que frente a este artículo tan importante, nosotros, digamos, como usuarios o como quejosos frente a algún determinado servicio, partiendo desde la Constitución Política Colombiana, Blanquita, tenemos ese derecho, donde nos dice el 365, el Estado atribuye esa garantía, es garante para que se le proteja, digamos, la prestación eficiente de los servicios. El artículo 366 también, Blanquita, vale la pena, digamos, enunciarlo porque está estableciendo que la prioridad del gasto público social está en cabeza también de protección por parte de la Constitución. De igual forma, el 367, Blanquita, nos dice que la ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, la calidad, la financiación, el régimen tarifario aplicable. Muchas veces, digamos, los usuarios, como es el caso de Santel, nos consultan, nos dicen, bueno, pero ¿quién me protege a mí? Señores, arranquemos por la misma Constitución que nos está dando la garantía de dar la protección. Y bien lo dije ahorita en el 367, nos protege frente a la cobertura, frente a la calidad que nos estén generando, frente a una financiación, si a mí, digamos, por ejemplo, se me presenta algún tipo de problema financiero
y tengo que acudir a estas empresas porque, digamos, tengo una obligación alta, puedo yo acercarme, solicitar este derecho de que me den la prioridad de algún tipo de financiación. De igual forma, la verificación en las tarifas. Esta es, digamos, la parte inicial de protección, porque luego ya entra la ley 142 del 94, que ya establece cuáles son, digamos, ya lo tiene prioritario, cuáles son las garantías, la forma, digamos, de las tarifas, los controles que se deben tener, deberes y derechos y obligaciones de usuarios y de las mismas empresas que dan esta prestación de este servicio público, Blanquita. Por eso es bien importante tenerlo en claro como parte inicial. Gracias, doctora Katy, por esa otra aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Por qué es importante la ley 142 de 1994? Bueno, Blanquita, esta ley, tiene unas generalidades que nos establecen, digamos, en la parte inicial, qué significa, digamos, un servicio, a qué se llama un servicio público, cómo se establece el servicio público, en dónde se va a aplicar, el ámbito de aplicación, que era lo que veíamos en los artículos de la Constitución, que la misma Constitución, por medio de la ley, garantizará esa prestación. Entonces surge la ley 142 de 1994, posterior, digamos, a la instauración de la ley, de la Constitución, en donde busca proteger esta ley, darnos, digamos, una ayuda, un resuelve frente a las situaciones que se nos puedan llegar a presentar como usuarios. ¿Qué es la generalidad frente a esta ley? Esta ley establece un régimen especial sobre los servicios públicos domiciliarios. ¿Qué quiere decir? Que ellos están controlados, que ellos no andan sueltos sin ningún tipo de control, sino que también lo rige la ley 142, de ahí su importancia, de que todas las personas podamos, digamos, si tenemos la curiosidad y la curiosidad de llegar y, digamos, investigar y saber qué es lo que dice esta ley, a qué tengo yo mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Entonces, surge esta ley por mandato constitucional, por el mandato que nos otorga la Constitución. La Constitución dice, por medio de la ley se establecerán los controles. También, Blanquita, un aspecto fundamental, constituye como una alternativa bajo un crecimiento a nivel de la economía, porque si bien es cierto, mantenemos el control de las empresas de servicios públicos, manejamos garantías, el Estado vela porque se presente, digamos, la eficiencia frente a la prestación de los servicios públicos, pues son empresas que pueden consolidarse económicamente y, digamos, ir evolucionando frente a una empresa que, digamos, genere su calidad, genere una buena facturación, de la satisfacción al cliente, pues son empresas que evolucionan. Empresas, digamos, que de pronto no tengan este tipo de controles. Vámonos al aspecto privado. Una empresa que de pronto no tenga internamente una estructura y una organización, son empresas que de pronto fallidamente van, digamos, decreciendo, o que de pronto su misma liquidez se va a ir dando poco a poco, porque no hay una serie de órganos que controlen o que verifiquen cómo se está dando la satisfacción frente a los productos o los servicios que ofrezcan. En este caso hablamos, digamos, el Estado nos ofrece un producto, bien sea la luz, bien sea el agua o bien sea, digamos, el gas. Entonces, estas entidades tienen que tener su control y su misma evolución para el crecimiento, digamos, a nivel de la economía del país. También un tercer aspecto que es fundamental, Blanquita, es regular. La ley surge también para regular, para hacer un mecanismo de control, para establecer todas esas políticas internas que se están, digamos, ejerciendo. O sea, todo viene como una implicación o una cadena de procesos, Blanquita, desde el momento en que se va, digamos, a establecer una construcción.
Entonces se establece la construcción en propiedad horizontal, se hace la documentación respectiva para el permiso, para que quede establecido allí que es un conjunto que está regido por la propiedad horizontal. De igual forma entra a jugar un papel fundamental la ley 142 cuando dice, bueno, ahora cómo vamos a asignar lo que son los servicios públicos domiciliarios, agua, luz. Entonces tiene que cumplir una serie de parámetros que nos exige la ley 142 frente a instaurar un servicio en determinada comunidad, en determinado, digamos, bien inmueble. Entonces estamos hablando, digamos, que las personas que tienen aquellos, digamos, inmuebles ubicados en zonas periféricas de la ciudad, que de pronto no da el alcance para que dé una acometida a la llegada de algún tipo de servicio, hay que mirar, o sea, cómo es que se está generando allí, cómo tiene, digamos, la empresa regularizada este tipo de entrada para los servicios, a qué tiene derecho, si ya establecieron, digamos, la titularidad de un bien inmueble, o si de pronto es un terreno que está promediado para llegar a ser urbanizable. Entonces, si tiene la cabida y si tiene la aplicación, el alcance del servicio público domiciliario hasta ese sector. ¿Y eso lo hacen, me imagino, que con tiempo? ¿O cómo va funcionando eso? Sí, me imagino, ¿cierto? Bueno, Blanquita, se supone que estamos, o sea, tenemos establecido un plan de ordenamiento territorial, sí, donde está allí compensado cómo está organizada la ciudad. Yo siempre les explico hacia los estudiantes, ese plan es darle el orden a la ciudad. Entonces, el orden a la ciudad es saber dónde se ubica, digamos, una iglesia, dónde se puede ubicar, digamos, una droguería, dónde se puede ubicar, digamos, los servicios funerarios, y de igual forma, dónde puede estar la posibilidad de la ubicación de viviendas o sistemas de construcción. Frente a esa organización es que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen en cuenta, digamos, toda esta caracterización y los debidos, digamos, reglamentos que tiene frente a un certificado de tradición y libertad de un predio. Entonces, allí se da la garantía de que, digamos, si es por medio de algún conjunto o algún sistema de propiedad horizontal, cuando ya vemos, pues, o sea, ya todo esto viene ya por un ordenamiento, viene ya los debidos permisos y viene, pues, o sea, sus planos y la instauración de los servicios. Vuelvo y reitero, frente, digamos, a aquellas ubicaciones que están como fuera de un perímetro que no está establecido dentro de un plan de ordenamiento, no podemos negar, digamos, la prioridad de un servicio, porque es un mínimo vital el tener el agua, el tener, digamos, un servicio de la luz. Entonces, ¿qué sucede allí? Allí se entra, digamos, a establecer digamos, conciliaciones o los debidos permisos o la legalización de los sectores para poder tener acceso a esos servicios que es el mínimo vital. Ya. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Cuál es el régimen jurídico de los servicios públicos en Colombia? Bueno, Blanquita, como parte del régimen jurídico, volvemos a establecer que la Constitución en la que hace parte, obedece ese mandato que nos está estableciendo la Carta Política Colombiana. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una materialización importante que se estableció frente a cuando, digamos, se dio los fines del Estado Social de Derecho que nos habla el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir allí? Que los fines que establece, o sea, esenciales para el Estado, podríamos catalogarlos como uno, servir a la comunidad, que esto, o sea, esta es la fisonomía que viene establecida dentro del Estado Social de Derecho. Ese Estado Social de Derecho debe servir a la comunidad frente a la Ley 142 de los servicios públicos. También debe promover, Blanquita, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes que tiene nuestra misma Constitución como Estado social. También nos debe garantizar y facilitar la participación
en todas aquellas decisiones que afectan, bien sea, digamos, en la vida económica, en la vida política, en la vida administrativa y en la misma forma cultural de un Estado. Entonces, por eso es bien importante entender esta parte, que de dónde, o sea, se adquieren esos derechos y esas obligaciones. No es que, digamos, vine, fundé un país y las cosas están ahí porque deben darse por ósmosis, no, deben garantizarse frente a la Constitución. Otra parte que rige, digamos, como a mandato constitucional es defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar que exista una convivencia pacífica y la exigencia de un orden justo. Todo este compendio que les estoy hablando es lo que obedece a un mandato constitucional que nos debe dar, digamos, una plena vigencia frente a los derechos constitucionales, que debe garantizar una existencia digna. ¿Qué quiere decir esta existencia digna, Blanquita? Disfrutar de una vida con las necesidades básicas y cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga unas condiciones laborales y humanas con un mínimo nivel de bienestar. Ahí es cuando entra el papel fundamental de brindar esos servicios. No es decir, Blanquita, cuando de pronto nos consultaban frente a los correos electrónicos que duró esta persona, digamos Pepita, haciendo los reclamos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado para que le dieran su acometida, para que le dieran su servicio, que es el mínimo vital del acueducto, y que ella, pues, o sea, empezó a quejarse, presentó cartas, luego presentó derechos de peticiones, pues que ya en últimas, ¿qué debía hacer? Entonces, lo que estábamos hablando, como es un deber constitucional, y la pregunta que me hizo Blanquita, o sea, ese régimen que tenemos, que es básico frente a la Constitución, nos da la potestad a los jurídicos para establecer, digamos, una petición por medio de una tutela, porque es un mínimo vital, porque se está hablando existencia digna. Y cuando hablamos de existencia digna, estamos hablando de las necesidades básicas que deben ser cubiertas. Y vuelvo y reitero, ¿frente a qué? A unas condiciones laborales humanas, a un mínimo vital y a un mínimo cubrimiento frente a un bienestar. O sea, bienestar para una persona debe ser disfrutar de su servicio del acueducto. Que el caso de doña Pepita, que no ha tenido agua, le vendieron ese predio, pero no tiene ni siquiera el contador, no tiene, o sea, ese acceso a ese servicio. Entonces, o sea, la situación de esta señora la planteamos frente a la Constitución, que es la que nos otorga los derechos fundamentales y también al principio de dignidad y bienestar. Entonces, por eso es que es bien importante tener en claro, Blanquita, que esa aplicación se debe dar en ese ámbito partiendo desde la Constitución política. También, o sea, es importante, Blanquita, tener en cuenta que al nacimiento de la ley 142 del 94, ¿qué buscaban los juristas cuando empezaron a establecer, digamos, este tipo de norma? Primero, promover y proteger la competencia. O sea, no es que podían salir 5 empresas, 6 empresas, 7 empresas, sino que se establece, digamos, quién va a llevar, digamos, acá el direccionamiento sobre las empresas, o sea, cuál va a ser la matriz principal, la empresa que va a ser, no la líder, llamémoslo así, sino la que va a estar frente al Estado dándole esa calidad al usuario. Un segundo aspecto, Blanquita, que es importante, que nos preguntaban, bueno, ¿quién me protege a mí frente a un abuso? Sí, la ley y la misma Constitución. Cuando se genera, digamos, el nacimiento de esta ley, ¿qué buscaba? Impedir también el abuso de la posición dominante, que no se les cobre más de lo que no ha usado o no ha gastado la persona, que no se llegue a unas facturaciones exageradamente, digamos, costosas, y que, digamos, el nivel y la calidad de vida de la persona, pues, o sea, y el mismo sector no le da para una facturación de un estrato, digamos, 5 a un estrato 2 que le estén cobrando a aquella persona. También buscaba la ley asegurar unos servicios de calidad, Blanquita.
Por eso es que muchas veces nosotros no prestamos atención cuando se dice, digamos, por un medio publicitario o, digamos, por hoy en día páginas de internet o de pronto que nos avisan a nosotros frente a los correos electrónicos, hoy va a existir los cortes por mantenimiento, cortes de luz, cortes de agua, por mantenimiento en determinados sectores. Eso es un respeto frente al usuario, Blanquita, no es porque, ay, qué bonitos, ellos me están avisando, no, eso es respeto. ¿Eso es obligación de ellos? Eso es lo que nos otorga la ley 142. Así como existe un mínimo vital, ustedes deben tener respeto frente al usuario. Esto es un producto, un servicio que se les está ofreciendo, se les está dando la alternativa. O sea, de tener, digamos, el acceso a lo que es el mínimo vital, que es el agua, pero también debemos tener en cuenta que esta ley busca que se tenga ese respeto frente a la persona que está haciendo el consumo. Hay otro aspecto fundamental, Blanquita, que busca la ley, es desarrollar el concepto de economía social de mercado. ¿Qué quiere decir este concepto? Que busca armonizar la propiedad privada con la intervención del Estado en la economía. O sea, acá se busca un consolidado frente a la situación de que me están ofreciendo un servicio, estoy mirando la calidad, estoy siendo, digamos, usuario de esta empresa y me han tenido en cuenta para frente, digamos, a situaciones como los cortes o que se presente determinada situación. De igual forma, pues, o sea, busca esta posición de la ley de tener en cuenta la protección frente al usuario. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a un corto, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tribunal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Públicos en Colombia? Bueno, Blanquita, quiero enfatizar también un aspecto que es bien importante para que las personas pues lo conozcan. Dentro de esa norma, la Ley 142 del 94, preguntaban muchos televidentes, bueno, sí, hay un ámbito de aplicación, pero
pero ¿cuál es cómo que se divide esta norma? O sea, ¿en qué nos beneficia? Entonces, yo sacaba como 10 aspectos fundamentales que analizaba dentro de la norma. Toda norma debe tener principios, Blanquita, o sea, por qué surge, cuál es su aplicación, ya lo vimos, que la Constitución es como la parte fundamental que rige acá para el manejo de esta norma. También hay una parte que tiene el rol, o sea, como el perfil, el manejo de esos prestadores de servicios, el régimen de sus actos. También debe tener unos contratos, ya vamos a ver más adelante. También debe tener un aspecto, un régimen del mercado laboral en ese sector, una regulación del control y la vigilancia por parte del Estado. También hay una parte de la ley que nos establece el régimen tarifario, o sea, esto quiere decir cómo es que nos están cobrando a nosotros los servicios, de qué manera, cómo está establecido. También tiene una parte, un régimen organizativo sobre los procedimientos administrativos. O sea, también debe tener, digamos, regularizado si un usuario se queja, cómo va a ser su presentación, de qué manera lo debe hacer, cómo se le debe atender, cuáles son los canales, digamos, para presentar, digamos, este tipo de quejas si se llegan a presentar. No solamente hablemos de quejas, sino, digamos, de fallas en el servicio también que existan, Blanquita. Sí. Otra parte es cómo se da la contratación de las empresas prestadoras. ¿Cuáles son las normas especiales para algunos servicios? Digamos, hablemos del agua, digamos, hablemos del saneamiento, de la energía eléctrica, del gas. ¿Y qué pasa si existe un régimen de transición? Y también, como toda norma, tiene, digamos, otras disposiciones especiales. Básicamente esos 10 aspectos que estoy nombrando es lo que establece, digamos, lo que nos dice la ley. Ya sentarnos y analizarlo, ya vamos entendiendo poco a poco cuando nosotros, digamos, nos sentamos como usuarios. Bueno, existe esa ley y también me dice que existe un contrato. Blanquita, sí, claro. También hay un contrato que nosotros en el momento que adquirimos el servicio, sí, o que nos hacemos, digamos, usuarios de ese tipo de servicio, suscribimos un contrato. Ese contrato se llama de contrato de condiciones uniformes. Siempre va a estar establecido, digamos, en las páginas web, bien sea de la empresa de acueducto, bien sea del servicio de gas, bien sea del servicio de electricidad, o bien sea, digamos, del servicio que se nos preste regularizado. Como toda empresa debe tener un contrato entre usuario y entre el que está haciendo la prestación del servicio. Ahora, en cuanto al ámbito de aplicación de la ley, o sea, de la ley 142, ¿qué nos denomina allí? Nos dice, miren, hay unas actividades realizadas por las personas que, digamos, las debe tener en cuenta todo usuario. Esto está establecido dentro del artículo 15, que nos está hablando sobre qué actividades y qué regularizaciones se pueden establecer allí. Hay también un nombramiento frente a la telefonía local móvil en el sector rural, o sea, está estableciendo la ley también. No se establece la telefonía fija, pública, básica, conmutada. Esos son, digamos, los más lejanos. Ya entramos a ver, hay una distribución de gas combustible, o sea, ese ámbito de aplicación también nos lo rige para el servicio de gas, para la energía eléctrica. ¿Qué ámbito de aplicación tenemos? Ahí también se establece otros servicios que están previstos en normas especiales de esta ley. Digamos, Blanquita, hablemos cuando, digamos, nos ubican una planta de electricidad o algún tipo de adecuación que tengamos allí, algún tipo de servicio, digamos, si es la zona rural y que es un servicio especial, entonces también nos lo controla la ley. Y los tres principales que yo digo, alcantarillado, acueducto y aseo. Sí. Ese sería como el ámbito que coordina, que cubre esta ley. O sea, entonces si nos damos cuenta, para las empresas de los servicios públicos nosotros tenemos el apalancamiento frente a esta norma, porque la misma norma al ámbito nos está diciendo, usted puede dentro de esta ley mirar la regularización del alcantarillado, el acueducto, el aseo, la energía eléctrica que se le está provisionando, pero resulta que si yo tengo un servicio local móvil,
rural y el servicio no está entrando en óptima calidad o se ha presentado diferentes fallas o de pronto me están negando el acceso a ese servicio, la misma ley nos está protegiendo frente al ámbito de aplicación de los servicios públicos domiciliarios. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuamos con otra pregunta. ¿Qué factores inciden en un subsidio, contribución o aporte solidario de los servicios públicos? Bueno, Blanquita, ahí la pregunta es porque nos hacían varias aclaraciones algunos televidentes donde decían cuál es el subsidio que digamos a mí me cubre o por qué me está cubriendo determinado subsidio. Los factores que inciden es la misma ubicación del predio, la misma ubicación rural, la misma ubicación que tenga, digamos, frente al acceso del servicio, la misma indicación frente al estrato de donde se dé la ubicación del predio. Entonces, esto existe, digamos, unas tablas especializadas donde va a decir si cada empresa lo dice. La tarifa, digamos, en estrato 0 a 1 es de tanto valor y va a tener un subsidio, digamos, pleno o ya viene un subsidio del 80%, 70%, va disminuyendo, Blanquita, frente a mayor, digamos, comodidades y prelación que tenga, digamos, la ciudadanía, o sea, los usuarios. Entonces, este factor que incide es dependiendo a la capacidad económica, a la misma capacidad que tenga, digamos, el terreno, a la misma legalización que tenga el determinado predio. Esos son, porque vemos también que hay unos sectores que se llaman facturación comercial, que vemos, digamos, facturamos el agua comercial porque acá hay un restaurante, facturamos la energía eléctrica porque acá hay un local comercial. Entonces, todo eso lo tiene institucionalizado ahí en la ley para poder, digamos, establecer las condiciones de facturación que se le van a dar a los usuarios. ¿Ese subsidio lo otorgan como una especie de descuento? El subsidio, Blanquita, se ha hecho frente al Estado social, donde aquellas personas que, digamos, deben pagar un pleno de una tarifa establecida en el sector y su condición de pronto no genera mayor optatividad para poder dar el alcance al pago completo de esa tarifa, por lo que se estableció un subsidio que lo apalancan aquellos extractos que son de 4 o 5, que otorga ese pequeño descuento y subsidia a aquellas personas que no tienen la capacidad plena, porque pues, o sea, la idea es que se va evolucionando. Siempre hemos hablado acá en Santel que como ciudad, como metrópoli, no siempre se va a quedar, digamos, al margen de un estrato, digamos, 0 o 1, sino que la idea es que va evolucionando conforme evoluciona la metrópoli para ir, digamos, ya cuando nos habla el Estado, desmontar los subsidios, ¿cierto? Cuando se dice que se desmontan los subsidios es porque ya, digamos, hay vías de acceso, porque hay una penetración del servicio, porque, digamos, la misma capacidad económica de las personas ha generado, digamos, como una evolución. Pero el subsidio básicamente, Blanquita, se otorga a aquellas personas que no tienen el pleno de la capacidad de pago frente al terreno que se está estableciendo. Bueno. Gracias, doctora Katy, por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Qué es la facturación? Bueno, Blanquita, la facturación básicamente es el cobro, el valor, digamos, que yo debo hacer pago a determinada empresa de servicios públicos domiciliarios frente al consumo. O sea, ese factor juega ahí fundamental. ¿Qué consumo? ¿Cuánto vale, digamos, cada kilovatio? ¿O cuánto vale el litro? ¿O cuánto vale, digamos, el metraje de gas? Entonces, esa facturación es la que me genera lo que yo he consumido. Lo que yo he consumido me lo refleja dentro de una factura frente al uso que yo he tenido
de la disposición del servicio público domiciliario. Esa es la facturación. No es ver la factura como nos escribían algunos, es que yo quiero hacer reclamo de la factura. No, la factura como tal no. Vamos a hacer el reclamo frente a la facturación, que si yo tengo algún tipo de insatisfacción frente al uso y al consumo de algún determinado servicio, yo pueda llegar y acudir a la empresa y decirle mi facturación no es idónea, no es real porque yo no he dado ese consumo. Entonces ahí es cuando entran ya las empresas a hacer la investigación. Bueno, ¿qué sucede? Hay una fuga de gas, existe algún tipo de fuga dentro del servicio de acueducto, de pronto podemos también decir frente al aseo. Resulta que me están cobrando una facturación plena en donde dicen que ellos están recogiendo los días martes y jueves, pero resulta que no se está evidenciando. Yo voy, tomo las fotos, genero pues la condición allí de que no se está dando la realidad frente a lo que yo como usuario deban facturarme, deban establecerme como el consumo frente al servicio que me están prestando. Ya. Doctora Katy, es que tengo otra pregunta. Nosotros hablamos de servicios domiciliarios como los principales, el agua, la luz y el gas, ¿cierto? Y dentro del agua, pues también lo que corresponde al aseo. Digamos, en el caso de lo que ya es telefonía, que es, bueno, claro, Movistar, Tigo, esas empresas, ¿también están cobijadas por esta ley y esta norma? ¿O no? No, estos ya son empresas, digamos, de consumo de un servicio, digamos, no prioritario, porque acá no es un servicio, es un servicio público. Sí. Pero ya no se denomina como tal domiciliario, porque esto es un servicio público que me están prestando a nivel, digamos, personal, de mi consumo, de mi factura. Tiene otro sistema de regularización. Estas empresas obviamente que están controladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, las empresas de telefonía. Vamos a hacer un programa también especial frente a esos abusos que presentan la condición de estas empresas. Acá lo que nos determina la ley, lo dijo Blanquita muy cierto, el servicio público domiciliario básico, el que me genera a mí un mínimo vital, que yo no puedo, digamos, subsistir si no tengo el agua para, pues, hacerme mi aseo, para comer. Claro. Eso es un servicio fundamental del mínimo vital. Pues si yo no tengo ese acceso a ese servicio, entonces, o sea, ¿qué me está brindando el Estado? Frente a la condición, digamos, de estos operadores, ya son empresas privadas que están prestando, sí, un servicio público, pero un servicio que ya es directo a un usuario, que le compete la alternativa, como yo les digo, si lo tengo o no lo tengo. Frente al servicio público domiciliario, yo no puedo decir, no, yo no tengo el agua, yo no tengo la luz, yo no puedo. Entonces, son condiciones que nos establece otras normas y nos regulariza los abusos o los deberes o los derechos que tengamos frente a este consumo. Ah, bueno. Ahí me surge otra pregunta. Con todo este problema de la pandemia, la mayoría la gran cantidad de personas hoy en día trabajan desde sus hogares. Ahí cómo se sigue la misma, o sea, es un servicio público pero privado. No se puede decir que sea necesario para poder realizar sus labores. Bueno, es muy buena pregunta, Blanquita. ¿Qué sucede hoy en día? Que bajo el decreto que estableció, no digamos como una especie de reforma laboral, sino el decreto que regularizó el Ministerio de Trabajo para el trabajo en casa, allí establece ya un auxilio. Ese auxilio va directamente al consumo del servicio de, digamos, de Internet, y digamos, si tiene acceso a la telefonía, entonces ya le generó una regularización el Estado frente a esta situación, Blanquita, porque si, digamos, la persona está realizando su trabajo desde casa y tiene que tener acceso al Internet y, digamos, a una línea telefónica, entonces las condiciones que estableció el Ministerio de Trabajo allí fue, sí, no podemos hablar que es un servicio público domiciliario,
pero sí podemos hablar que debe establecer unas condiciones laborales porque la persona está desempeñando su trabajo desde casa. Sí. Entonces, ya allí lo que estableció la norma frente al Ministerio de Trabajo es que lo que pasaba, digamos, del subsidio de transporte que se le estaba dando a la persona, ya como no está, digamos, optando por esta movilización, sí, sino que se llega, digamos, como a ese acuerdo con el empleador de que va a estar realizando su trabajo desde casa, va a presentar sus informes, entonces se va a generar, digamos, en contraprestación, no lo llamemos ayuda, sino como parte, digamos, a nivel de la logística de estos trabajadores, el pago del consumo que tenga esta persona frente al servicio que es del Internet. Entonces, esto viene, digamos, ya accesorio, pero ya tomó la regularización frente a la persona, no como tal al servicio. ¿Que debemos pagarlo? Debemos pagarlo. Sí, claro. Obviamente que la persona ya se está desempeñando desde su casa, ya no está, digamos, yendo a la oficina, digamos, priorizó de pronto otras alternativas que tenían como dentro de sus planes de gastos, como digamos el servicio de aseo, digamos el servicio de cafetería al cubículo que estuviera desempeñando la persona, el servicio de la luz, o sea, si optativamente, digamos, priorizó o disminuyó este tipo de servicios, eso da la alternativa para dar la voluntad por parte del empleador de hacerle el pago de esa factura que se le genera al trabajador desde su casa, porque está utilizando un servicio con beneficio a esa empresa. Claro. Gracias, doctora Katy, por esa aclaración, porque me tenía esa duda hacía ratico. Continuemos con otra pregunta. ¿Cómo podría defenderse un usuario? Bueno, esa pregunta, a ver, Blanquita, sin número de correos electrónicos nos llegaban. Bueno, ¿cómo hago para la facturación? ¿Cómo hago este reclamo si, digamos, me abrieron un hueco en la entrada, los de la empresa del acueducto? ¿Cómo hago esa reclamación? Vimos también a nivel de la parte del consumo, cuando las personas no era idóneo ese consumo que les llegaba porque, digamos, no estuvieron dentro de sus bienes ubicados, o de pronto ahorita por la pandemia que se incrementaron los consumos. Entonces, ¿cómo hace la persona para hacer, digamos, este tipo de reclamación, Blanquita? Acá lo que hay que tener en cuenta es, no hemos hablado quién controla esas empresas de servicios públicos domiciliarios. Alguien las debe controlar porque la Constitución al principio nos dijo son derechos fundamentales, deben establecer el Estado social de derecho para la protección de estos servicios públicos, pero también decía debe existir un órgano de control y fiscalización y vigilancia. No lo llamemos de fiscalización, sino un órgano de control y vigilancia. En este caso, Blanquita, esa entidad a quien le ha dado la potestad el Estado y la misma Constitución es la Superintendencia de Servicios. La Superintendencia de Servicios. ¿Qué es lo más lógico, Blanquita? Cuando, digamos, yo tengo algún tipo de reclamación frente a alguna facturación, no a la factura, sino frente a una facturación que de pronto no es idónea, acudir directamente por medio presencial, con su, digamos, su comunicación, dando los hechos, qué situación es la que se presenta, qué pasó, que yo siempre les digo a los usuarios, miren los recibos anteriores que ustedes han hecho en la cancelación y verifiquen cómo viene el consumo. Cuando, digamos, esa barrita ya la veamos más elevada, ahí es un campanazo donde debemos hacer la reclamación a la entidad, bien sea el acueducto y alcantarillado, bien sea la empresa de energía en él, o bien sea Avanti, la empresa de gas, donde debemos establecer qué situación nos está pasando. Llegar a ese primer contacto frente a una comunicación, no lo llamemos como un derecho de petición, sino a la queja sobre lo que me está sucediendo frente al servicio. ¿Qué sucede, Blanquita? Que estas empresas, dentro de la ley 142, hay unos plazos estipulados también, y frente al contrato de condiciones uniformes que yo les hablaba al inicio, que cada empresa tiene su contrato,
Entonces, cuando vayamos a hacer esas reclamaciones, verifiquemos qué dice el contrato frente a mis obligaciones o frente a mis quejas, qué dice la ley 142 frente a las quejas. El deber ser es que estas empresas tienen unos determinados tiempos para dar cumplimiento frente a la respuesta. Vuelve acá, digamos, a empezar como un proceso ya en la parte administrativa, que si la persona no se siente satisfecha frente a la respuesta que le ha dado, digamos, determinada empresa, tenemos el subsidio de apelación o el subsidio que nos otorga el Código Contencioso frente a la reclamación, a una segunda reclamación. ¿Qué sucede? Que si yo no me siento conforme y que si yo, digamos, frente a esa contestación que me están dando, no tengo las garantías de que evidencialmente, ¿qué debe hacer la empresa? Si hubo una reclamación, ir al sitio, verificar qué está sucediendo, existe la fuga, no existe la fuga, de pronto el tablero estaba muy sucio, la persona que fue a tomar la medición no verificó bien los números y tomó otro tipo de medición. Entonces hay que mirar qué es lo que altera. O sea, la obligación del usuario es dar la queja directa a la empresa y frente a los momentos procesales, si no le dieron la respuesta optativa o la que de pronto estaba, no la que estaba esperando, porque si hay una afectación de algún hecho que de pronto sí de que se dé una facturación excesiva, sino que ¿cuál es la obligación? Quejarse él, dar a conocer qué es la situación que le está pasando. La obligación de la empresa de servicios públicos domiciliarios, atender a ese usuario. ¿Por qué se le está dando ese hecho? ¿Cuál es la situación que está presentando? ¿Existe o no existe una facturación indebida? Si existe la facturación indebida, la empresa debe dar, pues, o sea, la condición, la situación que pasó. Si no existe la facturación, digamos, que no esté errada la facturación, la empresa de igual forma debe justificar el por qué, digamos, varió esa facturación. ¿Existe una variación o no existe una variación? Finalmente, si yo no me siento satisfecho y si veo que, digamos, la respuesta no está consolidada, el ente vigilador y que hace el control frente a estas empresas, las superservicios. Entonces, yo también puedo acudir a las superservicios a explicarle toda la situación, todo por escrito, que quede la evidencia, para yo poder establecer qué situación o qué falla se pudo haber presentado, bien sea por el usuario o bien sea por la empresa o las herramientas, digamos, los medidores o digamos que se rompió un tubo internamente. Todo eso hay que verificar. Pero yo creería ahí, en ese caso, digamos, bueno, se coloca la queja y en ese caso supongo yo que la empresa debería enviar a una persona de la empresa para que venga y como que revise qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para descartar si ya es por parte... Está dentro del debido proceso. Si ya es por... presenta la queja, para llegar a la conclusión final, debe haber unos hechos que justifiquen. Yo me quejé frente a una facturación que no es debida, sí, pero la empresa envió una persona que va a hacer un acta de inspección y verificación frente a los instrumentos que están dentro de mi predio, bien sea lo que les decía, el medidor, bien sea, digamos, en el caso de acueducto, las llaves que no tengan fuga, bien sea, digamos, frente a la empresa de gas que no exista una fuga. Sí. Es molesto, Blanquita, pero digamos, siempre los usuarios dicen, es que cada rato me mandan que vamos a hacer la verificación, que no hayan fugas de gases dentro de mi predio. Y eso me lo están haciendo cada 6 meses o cada 4 meses. Las empresas, por norma, deben estar regularizando que esta situación no se presente. Máxime en el servicio del gas, que es, tan peligroso, digamos, tan delicado que de pronto se presente una fuga. Tanto delicado en la parte, digamos, económica en la facturación, como en la parte, digamos, de las vidas de las personas que lleguen y existe esta fuga, aspiren ese gas o que de pronto se presente una posible fuga para un estallido. Entonces, son los mecanismos de control, claro, pero se debe exigir que si yo generé, digamos, una consulta o generé una queja, exigir, digamos, la presentación de la empresa, que me hayan comunicado, que establezcan la papelería que es idónea,
que tengan las identidades, pues, o sea, que sean verificables frente a la empresa, porque esto también da para muchos tipos de hurto y, digamos, atracos o estafas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo presento mi queja o presento, digamos, la inconformidad, que también se presente el chequeo y la verificación por parte de un delegado o un técnico especializado de determinada empresa de servicios públicos. Y en dado caso de que ya no, definitivamente ellos no me resuelvan el problema o bueno, lo que se esté presentando, entonces ya uno acude a la Superintendencia de Servicios Públicos, donde ellos ya, de servicios domiciliarios, donde ya ellos deben solucionar el problema, ¿cierto? Sí, la Superintendencia de Servicios no es tanto que solucione, Blanquita, sino que controle, sí, que frente a la norma 142, frente a la ley 142 del 94, ellos estén atendiendo esas inquietudes sobre lo que le aqueja al usuario. Que de pronto yo presenté mi carta o mi queja o hice, digamos, un derecho de petición y nunca me contestaron, pasaron 30 días, pasaron, digamos, hasta 60 días. En ese caso yo acciono, le digo, señores Superservicios, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Tengo una fuga acá de acueducto y en ningún momento me han generado esa solución. Entonces, jálelos y llámelos al orden para que me pongan cuidado, porque el Estado es el ente controlador que tiene que estar, pues, o sea, no pendiente, pero sí brindando que se cumplan esos contratos que se están estableciendo por ser un servicio público domiciliario. Al hacer yo la queja ante la entidad, digamos, por decir algo, el acueducto, ¿en cuánto tiempo ellos deben darme alguna contestación? Bueno, Blanquita, la idea es que hoy en día se está tomando, digamos, la queja, digamos, el reclamo, digamos, la carta de solicitud, la carta de petición. Pues la idea es que hoy en día se están tomando este tipo de comunicaciones como derechos de petición, en donde la solución, la contestación debe ser en menos de 15 días, máxime 15 días, en donde están brindándome la atención. No es que en 15 días va a llegar el técnico y va a verificar, sino que dentro de esos 15 días, muchas empresas están optando que presentaron la queja y máximo a los 5 días están diciéndole, su queja va, sí señores, atendimos su queja, va en curso de priorización para darle la atención respectiva porque se va a enviar un técnico que verifique la falla que se está presentando. Entonces, cortan esos términos, digamos, de los 15 días, pero la atención debe ser priorizada porque estamos hablando de servicios públicos que afectan, digamos, el mínimo vital. Claro. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y esperamos que los televidentes y las personas que nos escuchan hubieran podido aclarar grandes dudas porque uno a veces no conoce este tema. Doctora Katy, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Blanquita.
Cartel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.